Nos tomamos de igual manera, mis amigos, en este momento el tiempo adecuado para poder presentar a nuestro experto que se encuentra en esta jornada y en esta plataforma de capacitación, listo para compartir con nosotros en esta gran jornada de capacitación. Hoy queremos de igual manera presentar a quien ya está con nosotros incorporándose con un tema de introducción a la oncología molecular, un tema que todos debemos saber, pero sobre todo estar al pendiente. Presentamos el cronograma oficial de este magnífico evento a vivir por 10 días de capacitación, mismo que a todos aquellos quienes han optado les ha llegado el link donde estará la grabación de todas estas ponencias de este magnífico evento. Presentamos también los días siguientes, día número 3, día número 4, que estaremos compartiendo con grandes expertos, ¿no? Entre ellos muchos biólogos moleculares y expertos, doctores expertos quienes han tratado ya con su amplia experiencia este tema que es de mucho interés, pero sobre todo de mucha responsabilidad social, primero humanamente hablando, del cáncer. Agradecemos a todos aquellos quienes estarán el día número 6. En especial queremos hacer llegar la mención a nuestros entes aliados, entre ellos a la Asociación de Salud de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Un saludo muy especial para la señorita Dayana, su presidenta. De igual manera queremos hacer llegar el saludo a Medical Brains, al señor Johan Navarro, presidente, quien también en la gestión de este magnífico evento se ha sumado. Un saludo muy especial para el señor Clever Leguizamo, quien está desde la ASO Salud, de igual manera la señorita Michelle Zambrano, quien también se ha sumado a este magnífico evento. Queremos hacer el agradecimiento también a nuestra asociación, a la señorita Paula de la Universidad de Cuenca, quien ha estado con nosotros también compartiendo este magnífico evento para todos nuestros participantes. Son 10 días de capacitación mismos que los hemos reflejado en nuestra pantalla y nos vamos ya con nuestro primer experto de esta tarde. Introducción a la oncología molecular. Quien nos acompaña en este momento es ingeniero en biotecnología de los recursos naturales, magíster en biología molecular y médica, especialista en oncología molecular, investigador principal del Laboratorio de Interacción en Reproducción y Cáncer, IBIME, Instituto de Biología y Medicina Experimental de Argentina, Centro de Ingeniería en Biotecnología por en la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca, biólogo molecular en Solca, Cuenca, perito de la Judicatura del Cañar en Medicina Humana Genética. Con nosotros el magíster Jorge Quevedo Cuenca, que compartirá esta introducción a la oncología molecular, un tema muy importante para poder todos trascender y desde este momento partir con lo que son criterios básicos en este evento. Mientras nos vamos, co-anfitrión, pedimos que por favor comparta pantalla al magíster Jorge, quien está ya con nosotros, habilite cámara y micrófono y listos para escucharlo. Bienvenido, estimado magíster Jorge, un enorme placer desde la plataforma de Lens Capacitaciones, un enorme tenerlo con usted y arrancar así esta jornada. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un gusto estar nuevamente aquí dando una nueva conferencia. Bueno, primero que nada quería agradecer a todos los presentes por haber formado parte y estar formando parte el día de hoy del primer congreso de oncología molecular. Bueno, el tema que yo les voy a dar es el inicio de todo. ¿Cómo comenzó el problema? ¿Cómo comenzó el inconveniente? ¿Qué es lo que pasa para tener cáncer? Antes que nada, perdón que les diga esto, lo que pasa es que, como bien dijo en mi presentación, yo soy biólogo molecular en Solca y en este momento me encuentro en Solca, estoy en el laboratorio porque estoy en una emergencia. Entonces, solamente les digo por si suena el teléfono o algo, por favor, discúlpenme, mil disculpas, en serio, estoy en una emergencia aquí ahorita procesando unas muestras, ¿ya? Bueno, entonces, les voy a explicar de qué se trata mi charla. Mi charla es sobre la introducción de la oncología molecular. Mi nombre es Jorge Quevedo Cuenca y yo soy ingeniero en biotecnología y magíster en biología molecular médica y especialista en oncología molecular. ¿De qué se trata la oncología molecular? Que ya digo 4 veces. ¿De qué se trata la oncología molecular? ¿Qué quiere decir oncología molecular? La oncología, para quienes no están familiarizados con este término, es la ciencia encargada del estudio del cáncer. O sea, cuando alguien da un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco, ¿cómo se realizó todo este estudio? Mediante oncología molecular. Entonces, se puede decir que la oncología molecular es la ciencia que estudia el cáncer. Eso se puede decir. Entonces, hoy, la charla que voy a dar yo, la primera de este congreso, se trata de la introducción a la oncología.
¿Cómo sucede que una célula pasa de ser buena, de que todo esté bien, a que se desreguló, se dañó el sistema y ahora tenemos cáncer? Bien, entonces comenzamos. Primero, el primer punto que vamos a ver es hablar sobre las generalidades del cáncer. ¿De qué se trata el cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2020. ¿Por qué puede presentarse en cualquier parte del cuerpo? Si bien saben, nosotros no somos simplemente un equipo, ¿no es cierto? Somos un conjunto de equipos que forman el cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está formado a la vez por células, todo nuestro cuerpo, desde nuestra cabellera hasta la uña de nuestros pies, tiene células. Entonces, el cáncer es una enfermedad celular, como bien les había dicho. Todo comienza a partir de células. No es que, por ejemplo, ya esté en un órgano, ya esté en un sistema, ya esté en un tejido, no es así. Donde arranca todo el problema siempre es a nivel celular. Entonces el cáncer se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pues nosotros estamos compuestos por células. Se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan el número de las células normales. ¿Qué es lo que tiene como resultado? Que el cuerpo no funciona correctamente. Esto tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos células que están dañadas, que en vez de tener un beneficio, más bien me perjudican, cuando empiezan a aumentar, ya les voy a explicar más adelante por qué las células tumorales no mueren, a diferencia de las células normales, por qué no mueren y se siguen multiplicando, va a llegar en un momento que yo tenga más células malas que buenas. Y si yo tengo más cosas que me hacen mal que bien, por lógica, va el cuerpo no a funcionar correctamente. Dentro del cáncer se observan y se destacan numerosas alteraciones, entre las que se encuentran las hallmarks o marcas del cáncer, denominado así. ¿Qué quiere decir hallmarks o marcas del cáncer? Por ejemplo, una característica principal es la proliferación celular descontrolada. A ver, les voy a dar un ejemplo con mis manos. Supongamos que estas son células. Cuando una célula está normal y todo está bien, las células siempre se encuentran así, unidas, están así, apegadas. ¿Cómo están apegadas? ¿Cómo se encuentran unidas? Pues aquí tenemos una especie de goma. Esta goma que les mantiene unidas a las células se denomina caderina epitelial. Es una molécula fundamental, ya les voy a ir explicando el por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cáncer? Se pierde caderina epitelial. Esta goma que mantiene unidas a mis células se pierde. Entonces, ya no van a estar unidas, van a estar separadas. Este es un problema gravísimo. ¿Por qué? A ver, volvemos al ejemplo principal, al ejemplo primero. Son las dos células y están unidas. Supongamos que esta tiene un daño. Si esta tiene un daño, yo estoy hablando y ustedes me están entendiendo porque yo hablo y ustedes escuchan. Así es la forma en la que nos comunicamos los humanos. Pero las células no se comunican hablando, se comunican por señales químicas o interacción intercelular. Entonces, esta se da cuenta que esta está dañada. ¿Qué es lo que hace? Le dice, cerebro, la célula de mi lado está dañada. Cerebro envía a una molécula que se denomina gen P53 y le elimina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nada, se fue el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tenemos caderina epitelial? Es decir, nuestras células están separadas. ¿Qué es lo que pasa? Si están separadas y esta célula está dañada, esta ni siquiera sabe que esta célula está dañada, no tiene la menor idea de que esta célula está dañada. Entonces, esta célula lo que hace es proliferar, 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 porque está cumpliendo su función. No sabe que está alterada, no sabe que está dañada, simplemente sigue multiplicándose, sigue proliferando, sigue proliferando. Entonces, esta es una característica principal del cáncer. También se da una desregulación de la energía celular, puesto que muchos cánceres presentan un metabolismo alterado. Se da una resistencia a la muerte celular, porque es algo lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dije en el ejemplo? Si esta está dañada, esta avisa, llega el gen P53 eliminado. Ahora, si están separadas, hasta que crezca lo suficiente, porque ¿qué es lo que hace el cáncer? Primero se aisló, se separó para que las células de lado no puedan avisar y no pueda venir el gen P53 de eliminar.
Esta célula lo primerito que hace es formar un caparazón, formar una coraza. Háganse a la idea que es como cuando uno se cae y se lastima, se salen carachas, ¿no es cierto? Y esa caracha generalmente es más dura que tu piel. Entonces, eso es lo que está haciendo la célula. Aquí está cubriéndose, está protegiéndose. ¿Para qué? Para que cuando esta célula ya se dé cuenta, o el cuerpo en general, el sistema inmune, cualquier célula del sistema inmune se dé cuenta que esta célula está alterada y le lleguen a atacar, pueda resistir a la muerte celular. No va a poder ganar el cuerpo. Entonces va a resistir a la muerte celular, por eso se sigue proliferando. Tenemos una inestabilidad de mutaciones en el genoma, que pueden ser, por ejemplo, mutaciones puntuales como inserciones, deleciones, translocaciones, inducción de la angiogénesis. Esto es muy importante en el crecimiento ya de las células del cáncer, puesto que los tumores sólidos necesitan un suministro de sangre para que los tumores crezcan. Ahora, uno, hablando así por lógica, dice, si voy a hacer un tratamiento contra el cáncer, lo más inteligente sería entonces cortarle el suministro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es una célula, es como nosotros, necesitamos comer, porque si no comemos no funcionamos, un carro sin gasolina no anda, entonces lo mismo. ¿Qué es lo más lógico? Cortarle el suministro de sangre. Con eso ya debería bastar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El cáncer es una célula bastante inteligente. Los tumores estimulan la angiogénesis al emitir señales químicas, es decir, ellos mismos se autoalimentan, por así decirlo. Eso significa inducción de la angiogénesis, crean su propio alimento. Activación de la invasión y metástasis. ¿Por qué? Porque les dije, se acuerdan al principio, que las células estaban unidas. Si están unidas, no se pueden mover, ¿no es cierto? Son como bloques armando una casa, básicamente. Ahora, si no están unidas y están separadas, esta puede llegar al torrente sanguíneo, llega sangre y se fue. No importa en qué órgano se forma al principio, va a terminar en otro. Entonces gana invasión y metástasis. Esto se da por la pérdida de caderina epitelial, como antes ya dije, que esto es un marcador epitelial, y la ganancia de marcadores mesenquimales. Una inflamación promovida por el tumor, porque por obvias razones el tumor es una bola que está en algún lugar de tu cuerpo en donde se va a inflamar y te va a empezar a doler. Una inmortalidad replicativa, pues nunca va a dejar de proliferar. Tenemos una evasión del sistema inmune y una evasión de los supresores de crecimiento. Es algo lógico, porque el cuerpo se va a defender, va a intentar atacar, va a intentar destruir, no lo va a lograr porque el cáncer puede evadir estos sistemas. Ahora continuamos con las estadísticas del cáncer de mama, del cáncer, perdón. En cuanto a las estadísticas, tenemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Vemos que en el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 10 millones de personas murieron en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Tienen que disculparme un segundo, por favor. Ya, discúlpenme, no sean malos. Ya está. Bueno, en el año 2020, aproximadamente 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, siendo el cáncer más prevalente el cáncer de pulmón, seguido del colorectal, estómago, encontrándose recién en quinto lugar, por ejemplo, un cáncer que es muy agresivo en las mujeres, como es el cáncer de mama. Ahora, en el mismo año tenemos que aproximadamente 18 millones de nuevos cánceres fueron diagnosticados en todo el mundo. Esto es un problema gravísimo, porque no solo estamos hablando de que mueren 10 millones de personas por año, sino estamos hablando de que aproximadamente tenemos el doble de nuevos casos por año. Es algo gravísimo, es algo muy, muy, muy grave, porque encima no es que se puede controlar. Lo más triste de todo, lo peor de todo es que la estadística de la Organización Mundial de la Salud nos informa que en años posteriores, en años siguientes, no es que se va a disminuir, es que va a aumentar, pero va a aumentar notablemente.
Para hacerlo aún más grave, tenemos que el 60% de los nuevos casos y el 70% de las muertes se produjeron en América Central, América del Sur, África y Asia. ¿Qué vemos ahí? Que son los continentes más pobres. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros vivimos en países en donde la prevención no es una tradición, no es algo que normalmente se hace. Por ejemplo, si hay que hacerse un examen para prevenir el cáncer que vale $1.500 o para detectar rápido el cáncer, como es mediante secuenciación de siguiente generación o mediante biología molecular, generalmente la persona no se hace el examen porque el examen es costoso y dice, no, no, está muy caro, no vale. Pero no te das cuenta que, por ejemplo, una quimioterapia vale $400, que un trasplante de médula vale $17.000, que una enfermedad una noche en Solca te vale $1.500. No se están dando cuenta de eso. Entonces es un error. Es ahí cuando, por ejemplo, yo suelo decir que sería bueno que el gobierno pudiera subsidiar, quizás sería bueno una parte de este tipo de exámenes, porque somos la estadística más alta en cuanto a nuevos casos y muerte, porque no podemos detectarlo a tiempo, no podemos tratar a tiempo. Y ya les voy a ir explicando lo fundamental y lo indispensable que es la detección temprana. De hecho, el tratamiento más efectivo es la prevención temprana. Bueno, tenemos, ¿cuáles son las causas principales de muerte por factores de riesgo? Tenemos como causa principal la obesidad. A ver, de por sí el cáncer es una enfermedad que todos sabemos que es problemática y que es muy difícil de tratar. Ahora, imagínense a eso sumarle la obesidad, los problemas que tienen las personas obesas. Su sistema no está diseñado para defenderse, por así decirlo. Va a sucumbir muy rápido, no va a poder protegerse de lo que le va a pasar y son personas muy propensas a sufrir la muerte. Otro riesgo bastante alto es la alimentación. Por ejemplo, un dato estadístico bastante preocupante, al menos para mí personalmente, es que, les doy un ejemplo, aquí en Solca nosotros tenemos del 80 al 90% de los pacientes que yo recibo con leucemia mieloide crónica son campesinos, es decir, son agricultores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me tiene como lógica o a dónde me lleva como lógica? Que puede ser que los agroquímicos que ellos están utilizando son cancerígenos y los están utilizando de muy mala manera, porque no es una estadística ni de hoy, ni de ayer, ni hace un año, ni de hace dos, o sea, es una estadística de todo el tiempo. Yo me metí a leer, vi y encontré esa estadística bastante importante, sobre todo porque el agroquímico tiene, por algo están teniendo ellos. Y ahora, pero nosotros también comemos eso, ¿verdad? Es fundamental lavar bien todo aquello que consumimos. Ahora también, como por ejemplo, ahora todos ocupamos el microondas todo el tiempo. Y por ejemplo, calentamos el plato de comida en el microondas y le ponemos un tupper que encima es de plástico. El plástico desprende 4.000 cancerígenos al entrar en contacto con el microondas y calentarse. Entonces, prácticamente nos estamos autoenvenenando, por así decirlo, con cada una de las nuevas cosas que vamos tomando. Al contrario de la imagen primera, tener un buen estado físico, un buen estado atlético, salir a correr, hacer ejercicio, alimentarse bien, en cambio es una buena manera en la cual el cuerpo se va a defender, en la cual el cuerpo va a estar óptimo ante una respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona obesa e ir a quimioterapia que ser una persona que sale a correr todos los días y tener quimioterapia. Por obvias razones tienes una mayor ventaja y vas a poder resistir. Entonces es un factor sumamente importante. Otros factores también importantes son el alcoholismo y el tabaquismo. Por ejemplo, el tabaquismo suele causar generalmente cáncer de pulmón o cáncer de garganta, también de próstata, y el cáncer de alcohol puede causar principalmente cáncer gástrico y cáncer cerebral. Entonces, es como aumentar el factor ya de por sí predispuesto. ¿Cuáles son las características del cáncer? Cuando hablamos del cáncer, ¿cuáles son las características principales que ellas tienen? Como primero tenemos que es una enfermedad progresiva originada por la acumulación de alteraciones genéticas o epigenéticas, como les expliqué al principio, que son denominadas hallmarks o marcas del cáncer.
Las células tumorales, por su capacidad inmortal, no envejecen ni se autoeliminan. Como les había dicho, apoptosis es la palabra que se utiliza para muerte celular programada o autoeliminación. El gen P53 es quien llega y te da la información. Ahora, si no puede llegar a dar la información, no se puede eliminar, entonces nunca envejece, sigue proliferando. Por eso tiene una proliferación indefinida. Algunos tratamientos antitumorales están basados en la inducción de la apoptosis. ¿Por qué? Si no le puedes atacar, si como sea le disparas y no le lastimas, lo más inteligente que puedes hacer es hacer que la misma célula se dé cuenta que esté mal, que no está bien, que está haciendo, que está proliferando en mal sentido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que ella misma se dé cuenta de eso, se detenga y se suicide, como fuera normalmente lo que debería pasar. Tenemos una transformación de una célula normal a una célula maligna. Este procedimiento, para poder explicarles a mayor profundidad, les tengo que hablar de lo que son los oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Los oncogenes es un gen capaz de inducir cáncer, es decir, es un gen malo. Háganse la idea que hay genes buenos y genes malos. Cuando un gen es malo porque te va a dar como resultado un cáncer, se denomina oncogen. Entonces, este gen es capaz de inducir un cáncer. Cualquier gen que produzca un fenotipo maligno es conocido como oncogen. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se introduce en una célula normal. Es decir, este gen va a ser el causante de pasar de que una célula buena se transforme en una célula mala. Para que les quede más claro, les puse esta imagen en donde se puede observar. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos, los humanos, aproximadamente 20.000 genes. Entonces, de estos 20.000 genes se denominan protooncogenes. ¿Qué es un protooncogen? Es un gen normal que es susceptible a sufrir una transformación si se ve sometido a una mutación. Una mutación, por ejemplo, que puede ser puntual, como una inserción, una deleción o una translocación, va a terminar gatillando, es decir, dando como resultado un oncogen. Es un oncogen, es un gen anormal que, como antes ya había explicado, da como resultado un cáncer. Como les había dicho, les puse un ejemplo aquí para que les pueda quedar más claro de por qué detectar el cáncer a tiempo es fundamental. A ver, les puse dos imágenes. La primera, háganse a la idea que van a invadir esto. Háganse a la idea que vivimos en la antigüedad y van a invadir esto. Si nosotros llegamos a invadir este muro, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a llegar a la pelea y los que están arriba nos van a empezar a lanzar piedras porque no es que tienen ni siquiera espadas. Entonces, van a defenderse como puedan, pero hasta eso ya se ponen las escaleras y empezamos a subir. Subimos con espadas y vamos a subir a pelear, vamos a ganar, hasta que uno de ellos se vaya a la bodega, venir trayendo las armas y regrese y todo, ya llegamos adentro, ya atacamos, ya vencimos. ¿Por qué? Porque no tuvieron defensa, no estuvieron prevenidos, no tuvieron ya una pared que les defienda, no tienen cómo defenderse. Este es el cáncer cuando es atacado a tiempo. A diferencia de, por ejemplo, no sé si alguna vez todos han escuchado quiénes son los vikingos. Los vikingos son unas personas las cuales invadieron muchísimas tierras hace mucho tiempo, muchas. Eran muy fuertes, invadían, conquistaban, colonizaban. Y en una de sus tantas conquistas intentaron conquistar París. ¿Con qué se encontraron? Los vikingos todopoderosos que habían conquistado prácticamente todo no pudieron atravesar la muralla de París. Querían trepar, eran demasiado altos los muros, tenían arqueros, flechas, no pudieron ingresar, les incendiaron alrededor, no pudieron, no se puede. ¿A qué va con este ejemplo? Cuando nosotros atacamos o detectamos el cáncer a tiempo, es como nuestra primera imagen. El cáncer aún no formó la barrera que le va a proteger. Entonces, si no tiene formada la barrera, cualquier ataque a este tumor es ganarle. Por eso, atacar un cáncer o descubrir un cáncer hasta de 1 centímetro es fundamental, porque dentro de lo que cabe es de más fácil tratamiento. A diferencia de qué pasa cuando ya está tarde, cuando ya se formó su barrera, o cuando ya está en metástasis, por ejemplo, que es básicamente lo mismo. No le puedes atacar, no le puedes destruir, no le puedes ganar. Ya formó una barrera que no le puedes llegar.
Un ejemplo que yo sé dar es básicamente como disparar una pistola de agua a un tanque de guerra. Eso es lo que pasa ahí. Porque no puedes ingresar, o sea, está completamente acorazado, está protegido, es una bóveda, no se puede ingresar. Entonces es fundamental la detección temprana. ¿Cuáles son las etapas del cáncer? A micro etapas se denominan, por ejemplo, origen de la célula tumoral como etapa 1, interacción célula tumoral estroma como etapa 2 y la interacción tumor-organismo como etapa 3. Entonces ahora les voy a explicar un poco más a profundidad cada una de estas etapas. Como etapa 1 tenemos el origen de la célula tumoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, tenemos lo que son las mutaciones cromosómicas. Como les había dicho, estas pueden ser una delesión, una translocación o una inserción. ¿Qué quiere decir una delesión? Una delesión, este es un cromosoma. Como se puede ver, una delesión es eliminarse nucleótidos. Si ven que se están eliminando y se ve más pequeño. Puede ser de un nucleótido, dos nucleótidos, tres nucleótidos, 100 nucleótidos, hasta de exones. Así que esto es simplemente un ejemplo. Tenemos lo que es una translocación. A modo de ejemplo, para que se entienda más fácil, imagínense que son niños y tienen un hermano. Sus papás les mandan a dormir. Ustedes cada quien tiene su cuarto. Y en vez de irse a dormir en su cuarto, se fueron a dormir en el cuarto de su hermano. Dijeron, vamos a dormir en cuartos distintos hoy. Usted duerme en el cuarto de su hermano duerme en el suyo. Eso es una translocación. Eso es una translocación. Imagínense que la casa es el cromosoma y que ustedes son los nucleótidos. Se cambiaron de posición, ¿no es cierto? No durmieron en su cuarto, durmieron en otro lado. Entonces, eso es una translocación. Es una sustitución de un nucleótido en una posición. Ustedes son los nucleótidos, se cambiaron de lugar. Entonces, ¿qué es lo que da como resultado esto? Por ejemplo, una leucemia mieloide crónica. Un ejemplo de esto es la leucemia 922, en la cual se da una translocación en el cromosoma BCR por ABL en la posición 9 por 22, que es lo que les estoy diciendo. O sea, en su casa se cambiaron ustedes de niños, se cambian de posición, 9, ustedes son el 9, su hermano es el 22. Ahora duermen en la posición, en el cuarto del 22 y el del 22 está durmiendo en el del 9. Es una translocación, eso da como resultado un cáncer. O una inserción. ¿Qué es una inserción? A diferencia de la delesión, lo que hace es añadir nucleótidos. Al igual que en la delesión puede ser de 1, de 2, de 100, de varios, hasta de exones. Les puse otro ejemplo, otra imagen interactiva para que les quede más claro. Por ejemplo, aquí tenemos la inserción, tenemos una adenina, una citosina, una tiamina, una guanina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se nos introduce una adenina. Tenemos un nucleótido más, tenemos 5. En la delesión tenemos una adenina, una citosina, una tiamina, una guanina, y acá tenemos menos la tiamina. Ya no tenemos 4 nucleótidos, solamente tenemos 3. Y en la sustitución tenemos un cambio en la posición de una tiamina por una guanina. ¿Ven? Simplemente un cambio en la posición. Por ejemplo, ¿qué puede dar como resultado? Si se preguntan por qué es importante esto, la inserción y la deleción puede dar como resultado, por ejemplo, una inserción y la deleción del gen KRAS en cáncer de colon, es decir, da cáncer de colon. Y en la sustitución puede ser una sustitución para las leucemias, como la leucemia mieloide crónica o la leucemia mieloide aguda. Bien. Ahora, ¿cuáles son los cambios que ocurren para que esto pase? ¿Cuáles son los cambios que tienen que ocurrir? Primero que nada, tiene que darse adquirir una inmortalidad proliferativa. Como les dije, a ver, el cáncer, ¿qué es lo que va a pasar con él? Va a proliferar, la célula prolifera y se separó, ¿no es cierto? Entonces está proliferando indefinidamente. Lo primero que tiene que hacer es tener una inmortalidad proliferativa. Lo segundo es mantener la señal proliferativa, porque ¿qué pasará si, digamos, un día se sigue dividiendo y el siguiente día se deja de dividir? No nos causará daño, no hubiera cáncer. Entonces, aparte de proliferar, tiene que mantener eso constante en el tiempo, todos los días, todos los meses, seguir proliferando. Eso significa mantener la señal proliferativa. Además, tiene que evadir los supresores tumorales, pues
por ejemplo, gen P53 va a ir a intentar matar las células del sistema inmune, van a intentar matar, el cuerpo también se está defendiendo, entonces va a tener que evadir si quiere seguirse multiplicando. Y tiene que resistir a la muerte celular, que es lo que el cuerpo quiere hacer, porque quiere destruir el cáncer. Entonces, como primer paso tenemos adquirir la inmortalidad proliferativa. Como ustedes saben, los cromosomas están formados, hablando a gran escala, por centrómero y telómero. El centrómero se encuentra en el centro y los telómeros se encuentran localizados en los extremos de los cromosomas. ¿Cuál es la función de los telómeros? Proteger a los cromosomas de la degradación que ocurre durante la replicación del ADN. Los telómeros también se encuentran relacionados con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor eres, tus telómeros son más cortos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, cuando está activo el gen P53? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Normalmente en nuestro cuerpo, ¿qué debería pasar? Esto es un cromosoma. Como pueden ver, aquí está el centrómero y aquí en los extremos se encuentran los telómeros. Un cromosoma normal. Ahora, ¿cuál es un daño, por ejemplo, en donde tiene que intercedir el gen P53? Es, por ejemplo, un acostamiento en los telómeros, ¿no es cierto? Como se puede ver aquí, tenemos un acostamiento en el telómero. ¿Qué es lo que pasa si está activo el gen P53? Detecta el daño y ¿qué es lo que hace? Senescencia replicativa, apoptosis o envejecimiento del tumor. Es decir, elimina directamente a esa célula. Ahora, ¿qué es lo que pasa si está desactivado el gen P53? Como cuando esto es lo que ocurre en el cáncer. Mismo ejemplo anterior, tenemos un daño responsable, tenemos un acostamiento. Aquí debería venir el gen P53, ver el error y destruirlo, ¿no es cierto? Pero como está desactivado, no tengo el gen P53, lo que ocurre es que mi cromosoma, donde tiene el daño, en donde está acostado, se va a fusionar. Es decir, se va a unir, se va a unir. Ahora, ¿cuál es el problema de que se una? El cromosoma es una estructura dura y estable. El rato que se une, se desestabiliza y se vuelve muy frágil, pero frágil al nivel de un vidrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por conclusión, se va a romper. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se rompe un cromosoma? Lo que les había explicado antes. Te puede dar una translocación, una amplificación, es decir, te da como resultado, te gatilla un cáncer. Translocación, como ya dije, leucemia amiloide crónica aguda, o una amplificación de HER2-Neu, que es una especie de cáncer de mama. Como les había dicho, no solamente tiene que proliferar, ¿no es cierto? No sirve de nada que solamente haga daño un día, porque si hace daño un día y al siguiente deja de proliferar, ya le ganaste el cáncer. Entonces no pasa eso. Aparte de proliferar, tiene que mantenerse ahí. Entonces tiene que poder mantener esta señal. ¿Cómo hace? ¿Cómo mantiene esta señal? Mediante mutaciones somáticas que son activadas río abajo. ¿Cuáles son estas señales que se activan? Por ejemplo, la vía más conocida dentro del cáncer es la vía BRAF quinasa, que activa la vía de la señalización de la MAP quinasa. ¿Qué significa BRAF? BRAF activa la vía MAP quinasa, que es importante en la proliferación y en la sobrevida. La familia RAF se encuentra mutada en 50% de los melanomas, es decir, en cánceres de piel y presentes en otros tumores. Además, por ejemplo, RAF quinasa se encuentra mutado en 40% de los cánceres de colon. BRAF mutado causa una proliferación, inhibición del ciclo celular, regulación de la expresión y función de las proteínas pro y antiapoptóticas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de los oncogenes, genes malos, cancerígenos? Este es el papá de esos genes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Activó toda la vía BRAF quinasa, que es como una cascada de genes, de oncogenes que se van a despertar. También tiene que poder evadir los supresores tumorales intracelulares, que son conocidos como daños en los frenos, porque es algo lógico, ¿no es cierto? Mi célula dañada está proliferando, mantiene la señal, o sea, es decir, está constante en el tiempo, sigue dañando constante en el tiempo, ya se dio cuenta mi cuerpo, ahorita ya se dio cuenta mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Intentar atacar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la célula cancerígena? Defenderse. ¿Cómo ocurre esto?
como les había dicho, tenemos nuestro gen que es denominado el gen P53. El gen P53 es llamado el guardián del genoma, que es el encargado de ir a reparar el daño, como les había dicho, protege a las células de daños. Es una proteína supresora de tumores. Siempre que ocurre un daño referente a un cáncer, el gen P53 es el primerito que llega a destruir esa célula. Entonces, como ejemplo, para que les quede más claro, tenemos un daño celular, el que se les ocurra, cualquier daño que se les ocurra. Hay un daño celular. ¿Qué es lo que hace el gen P53? Detiene el ciclo celular. A ver, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos bajando de la sierra a la costa, nos estamos yendo a la playa, estamos bajando, escuchando música, y de pronto el carro empieza a sonar, así, pero durísimo. ¿Qué es lo más lógico que vamos a hacer? ¿Qué es lo más lógico que vamos a hacer? Parar, ¿no es cierto? Vamos a parar, nos vamos a bajar y vamos a ver qué tiene el carro. Es algo lógico. Entonces, eso es lo que hace el gen P53. Si ve que hay un daño, algo está dañado ahí, no sabe qué, porque simplemente está viendo que hay un daño, pero no sabe qué. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Al igual que nosotros en la carretera, en el ejemplo que le estoy diciendo, parar el carro. Entonces, detiene el ciclo celular, sin importar en qué ciclo esté, G0, S1, S2, S, no importa. Sin importar, detiene el ciclo celular. Al igual que nosotros, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Nos vamos a bajar y vamos a ver si el carro puede andar o no, ¿no es cierto? Supongamos que nos bajamos y solo se ha bajado un poco la llanta y vemos que más abajo hay una gasolinera. ¿Qué es lo más lógico que vamos a hacer? Nos vamos a subir al carro, vamos a llegar hasta la gasolinera y vamos a ver ahí hinchar la llanta. Ahora, si paramos y empieza a salir un humo negro, no vamos a poder hacer nada, ¿no es cierto? No vamos a arrancar de nuevo y subirnos e ir, ni siquiera se va a prender. Entonces, en base a ese ejemplo, ¿qué es lo que hace el gen P53? Detiene el ciclo celular, sin importar en qué parte esté, y analiza, ¿el daño se puede reparar o no se puede reparar? En caso de que sí se pueda reparar el daño, el gen P53 repara el daño y la célula sigue con el ciclo celular. En caso de que no se pueda reparar el daño, el gen P53 induce la apoptosis y elimina la célula dañada, es decir, elimina. Y por último tenemos la evasión de los supresores intercelulares. Esta inhibición se da por contacto. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio? Lo primerito que expliqué es pérdida de cadena epitelial, ¿cierto? Que es, se perdió la goma, se separaron las células. Entonces, llegamos ahí. Esto es lo que ocurre cuando nuestro sistema se dio cuenta que tenemos ya una célula cancerígena tarde. Esto es lo que ocurre. Imagínense que ese señor tenga que virar esa pared a patadas o puñetes a golpes. No va a poder, imposible. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando el cuerpo ya se dio cuenta tarde. Por eso es fundamental descubrir a tiempo, ¿eh? Por eso es fundamental descubrir a tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? La célula tumoral forma coágulos con plaquetas para protegerse como escudos, al igual que las carachas cuando uno se lastima. Se da una formación de barreras por parte del tumor, como les había dicho, por eso cuando se recubrió todo, ya es como dispararle una pistola de agua a un tanque de guerra. La célula tumoral evade señales de muerte inducida por pérdida de la adhesión. No, la célula no sabe que está haciendo mal. La célula simplemente está cumpliendo con su función que debe. Ella no sabe que está mal, porque si supiera que está mal, se indujera a apoptosis, se autoeliminara, pero no sabe. Está separada, acuérdense de eso, no se encuentra unida. Entonces, las otras células no pueden avisarle a la célula que está mal. Y cuando ya llegó la información de que está dañada, es demasiado tarde, ya se formó una barrera protectora y ya no hay cómo entrar. Bueno, llegamos a la etapa 2 entonces. En la etapa 2, ¿qué es lo que tenemos? La interacción con el microambiente tumoral. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre un proceso, un mecanismo muy importante dentro de la oncología, que se denomina transición epitelio-mesenquimal. ¿Qué quiere decir esto? Es el mecanismo mediante el cual las células se transforman y adquieren una capacidad de invadir y resistir a la apoptosis. En tejidos no tumorales, estas pueden producir una fibrosis.
¿Qué es lo que ocurre entonces en la transición epitelio-mesenquimal? Antes de darles el ejemplo de todo unido, les voy a hablar por partes para que vean cómo se va transformando, para que les quede más claro. Estas cuatro son unas células normales. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Están unidas, ¿no es cierto? Están apretadas, son homogéneas, son igualitas. Tienen la misma forma, son pequeñas. ¿Cómo se denominan estas células epiteliales? ¿Cuál es la característica de estas células epiteliales, es decir, de células normales? Tienen uniones adherentes, que está claro de darse cuenta, son uniones apretadas, no se pueden mover, está estacionaria y presenta caderina epitelial. ¿Por qué sabemos que presenta caderina epitelial? Porque están unidas. Cuando están unidas, tiene caderina epitelial. Ahora tenemos célula metastable. ¿Cuál es la diferencia? Primerito, visualmente es más grande. Ya no están tan unidas, ¿verdad? Y ya no tienen la misma forma, ya empiezan a ser más bien un poco heterogéneas, ya no son tan homogéneas. Estas células metastables ganan marcadores mesenquimales, como son la caderina neural y la bimentina, y pierden marcadores epiteliales, como son la caderina epitelial, es decir, ya está perdiendo la goma, por eso se están separando y empiezan a surgir todas esas modificaciones. Y por último tenemos la célula mesenquimal. Como se puede observar fácilmente, a diferencia de la epitelial, unidas ya no están, la misma forma ya no presentan, es decir, ya tienen formas distintas, ya no son homogéneas, son heterogéneas, ya no tienen uniones adherentes. ¿Qué es lo que ocurre? No tienen uniones adherentes, ganan motilidad y ganan invasión. ¿Por qué ganan motilidad y ganan invasión? Porque están ganando marcadores mesenquimales, como dice aquí en la célula metastable, están ganando marcadores mesenquimales. Lo que hacen estos marcadores mesenquimales, para que me entiendan, es hacer que se quite la unión, que se pierda la unión y darle motilidad y movilidad, hacer que se mueva. Eso es lo que hace la célula. Ese es el cambio. Pasó de quedarse quietita y ser una célula normal a ser un monstruo que va a salir a atacar, no tener la misma forma, ganar invasividad y ganar motilidad. Les puse este ejemplo para que les pueda quedar más claro. Aquí tenemos células unidas, ¿verdad? Tenemos las células, están normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la transición epitelio-mesenquima? Se da una pérdida parcial o total de caderina epitelial, en donde se pierde la adhesión celular, se empiezan a perder la adhesión celular. ¿Qué es lo que le dije? Se gana marcadores mesenquimales, entonces empieza a ganar motilidad e invasividad, se puede ver muy claramente cómo empiezan a salir ya estas células. Salen del tumor primario, es decir, por ejemplo, de mama, que digamos que se originó en mama, salen del tumor primario y llegan al torrente sanguíneo, a los vasos linfáticos, es decir, llegan a sangre y puede causar una metástasis. Si alguna vez se preguntaron cómo se da una metástasis, porque corre a través de los ganglios linfáticos o de la médula, es decir, a través de la sangre. Una vez que llega a sangre, entra en el torrente sanguíneo y se va. Y llegamos por último a la etapa 3. ¿Qué tiene la etapa 3? La interacción con el organismo, ¿no es cierto? Ya estaba yendo a atravesar para llegar a sangre. Esto es lo que va a pasar en este momento, cuando ya tiene la interacción con el organismo. Se da además un metabolismo energético desregulado. Así es, literalmente, como se ve atravesar un tumor, un ganglio o los vasos linfáticos o la sangre. Lo atraviesa con mucha facilidad, la verdad. Es una coraza, como les dije, es un tanque de guerra. Un tanque de guerra va y atraviesa fácilmente, llega al torrente sanguíneo y se va. El problema de esto es que sí o sí te va a causar una metástasis a otros órganos. Entonces, los tumores invaden vasos linfáticos o sangre para entrar en la circulación. Esto es muy importante, por eso quiero recalcar mucho y que lo más importante que les quede de esto es que la prevención y la identificación temprana es fundamental. Ya llegamos a la etapa 3 en donde ya llegó a ser una metástasis. Ahora, como dato, un número pequeño de células tumorales causan metástasis. Solamente el 0.01 al 0.02 de las células causan metástasis. O sea, prácticamente nada. ¿Sí se dan cuenta cuánto tiempo tiene que pasar para que cause metástasis? O sea, no nos estamos dando cuenta a tiempo, es evidente, porque recién nos dimos cuenta cuando el paciente ya está muy mal. Es decir, ya está en metástasis.
¿La invasión de los tumores a sangre o vasos linfáticos es suficiente? Bueno, pues se puede decir que el crecimiento de las células metastásicas depende de las células cancerosas. Esto como dato, la célula que causa metástasis no es igual que la primera célula de donde arrancó. A ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en linfoma no Hodgkin. En linfoma no Hodgkin puede darte una metástasis de vaso y linfa. Entonces, no es lo mismo lo que tienes en el vaso que lo que tienes en el linfa. Si estás en mama, cáncer de mama, no es lo mismo el tumor que tienes en mama que el que tienes en cerebro, o el que tienes en el pulmón, o el que tienes en huesos, o el que tienes en sangre. ¿Me entienden? No es lo mismo. El tratamiento no es el mismo. Ese es el problema, de hecho, porque si uno dice, tiene cáncer de mama e hizo metástasis a pulmón, por ejemplo, entonces una quimioterapia debería funcionar, pero no funciona porque es distinto. Entonces toca dar un tratamiento para mama y un tratamiento para pulmón. A eso quiere decir que las células metastásicas va a depender del número de células cancerosas que estén. Bueno, para terminar esta charla, como conclusiones, podemos decir que si el tumor es detectado a tiempo, la probabilidad de sobrevivir aumenta notablemente. ¿Por qué aumenta notablemente? Como les dije, cuando es detectado hasta de 1 centímetro, dentro de lo que cabe la palabra, es más fácil de tratar y la persona va a responder de la mejor manera al tratamiento. El estudio actual de los tratamientos oncológicos modernos es tratar que la célula realice apoptosis. ¿Por qué? Yo les dije en un momento de la charla que cuando ya formó su caparazón es como dispararle con una pistola de agua a un tren de guerra, ¿no es cierto? Un buque de guerra. Ahora, imagínense que en vez de dispararle una pistola de agua a un buque de guerra, metes una granada y explota. Seguramente los de adentro van a morir. Entonces, básicamente, esa es la ideología de hacer la apoptosis, que la célula se dé cuenta de que está haciendo mal y se autodestruya, se autoelimine, y así no tienes que estar dando tratamientos que en sí no tienen sentido porque no están pudiendo curar. Es más fácil prevenir que tratar la enfermedad. Es fundamental la detección temprana, es fundamental la detección temprana. ¿Cómo se hace esto? Por exámenes, por ejemplo, de secuenciación de siguiente generación, o una vez que ya tienes cáncer con biología molecular para la identificación. Mientras más se conozca el cáncer, mientras más se sabe acerca de qué gen tuyo personalmente está alterado, está modificado, está mutado, mejor se puede tratar el cáncer. Entonces, mientras más personalizado sea, mejor. ¿Cómo se hace esto? Por biología molecular. Y la vida saludable, la buena alimentación, el deporte y evitar vicios como el alcohol y las drogas es el tratamiento más importante. Por último, quiero terminar esta charla con una frase que es muy importante para mí, que dice que la vida no te da lo que quieres, sino la vida más bien te da lo que necesitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge, por haber compartido con nosotros. Estamos entrando en la parte final de esta gran conferencia. Hemos aperturado este Congreso Internacional sobre Oncología. Para nosotros ha sido todo un gusto. Vamos a aperturar el foro de preguntas en este momento para todas las personas que nos están siguiendo, mientras nos pueden dejar sus inquietudes en caso de que exista alguna pregunta o alguna sugerencia también. Nos dicen por acá, gracias, doctor, excelente exposición. Mientras nos pueden dejar todas las personas que están en este momento siguiéndonos dudas, comentarios, sugerencias. Estimado Jorge, ¿cuál sería el mensaje final que nos puede compartir en esta noche de capacitación, una noche llena de aprendizaje? Y pues estamos atentos a cuál sería ese último comentario que nos pueda compartir usted. Bueno, como el grupo es heterogéneo, o sea, no todos son especialistas, o no todos son estudiantes, o no todos son profesionales, es un grupo heterogéneo. Quisiera más que nada llegar a los que aún no comienzan, a los que están en la etapa de querer hacer algo. Las ganas que uno le ponga a esto es fundamental. Si ya están aquí, es porque les gusta el cáncer. Si ya están aquí, es porque les gusta la oncología. Hay muchas personas que dependen de la decisión que ustedes vayan a tomar, porque inclinarse por oncología implica salvar vidas. Entonces, lo que yo les pudiera decir como consejo es a esas personas, pónganle toda la fe del mundo y todas las ganas del mundo. Créanme, aquí hacemos mucha falta, mucha falta. Hay muchas personas, muchas manos que necesitamos. Es un espacio votado. En Ecuador somos muy pocos.
y es una lucha que pudiéramos, que quisiera más que nada, que uno de ustedes, digamos que les gusta la oncología, a base de esta charla, les termina gustando, dicen, sí, quiero especializarme en oncología, y venga esto, ya es ganancia, porque ya significa que va a salvar a alguien, ya significa que el haber dado la charla el día de hoy sirvió para algo, para que alguien más se salve, para que alguien tenga una esperanza de vida. Y para los que estamos en esta área, eh, bueno, agradecer más que nada por todos. Eh, Saber que es un mundo difícil, es difícil todo esto, pero es gratificante todo lo que puedes lograr. Es muy lindo ayudar a la gente y saber que hay que ponerle ganas, hay que ponerle ganas, siempre hay que ponerle ganas. Es algo, un campo bastante difícil, pero no imposible, sobre todo para los que recién están comenzando, hay bastante para todos. Y la detección temprana es fundamental. No se olviden de eso. La prevención y la detección temprana es fundamental. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado Jorge, por ese último comentario, esas últimas palabras que nos la ha dejado. Para las personas que nos están siguiendo también por Facebook Live, nos pueden dejar sus inquietudes. Vaya a Instagram, a los amigos también, Andresito, que le mandamos un fuerte abrazo también. Y por acá nos dice, efectivamente, la oncología molecular es el futuro en nuestra lucha contra el cáncer. Excelente ponencia. Muchísimas gracias al equipo de Bioscience Tech. También les invitamos a seguir sus redes sociales. Tiene eventos muy interesantes en la parte de oncología, así que todos gracias por estar aquí presentes. Pamela Guzmán nos dice, excelente ponencia, el primer nivel de atención es básica porque somos el primer contacto y donde se pueden hacer prevención y detección temprana. La educación del paciente es primordial. Por acá nos dicen buenas tardes, justamente uno de nuestros usuarios nos dice buenas tardes, ¿hay algún fármaco o estudio que induzcan apoptosis? Nos preguntan por acá. Y por acá nos dice también Elian Garzón. De pronto a la pregunta, estimado Jorge, ¿alguna respuesta, por favor? Gracias. Bueno, primero, esto es nuevo. O sea, todo lo que tiene que ver con biología molecular, secuenciación es nuevo. Entonces, si hacer el experimento es nuevo, cada fármaco y cada cosa que viene saliendo es más nueva aún. Entonces, sí hay, primero que nada, para responder la pregunta. Pero, ¿cuántos hay? Prácticamente nada. La mayoría estarán en estudios, en fase 4, fase 3, pero es algo que viene en carrera. O sea, cuando se empiecen a probar todas estas investigaciones, no va a salir uno, van a salir 10. No va a salir una nueva técnica, van a salir 20. Entonces, esto es como el futuro. El futuro es la medicina personalizada. Mientras más conoces, mejor puedes tratar. Entonces, estos nuevos tipos de fármacos. Hay ya en el mercado, pero no es que hay muchos. Todavía no abundan, hay pocos, son caros, pero ya hay. Y mientras más pase el tiempo, más estudios van a haber, más fármacos van a haber, más importantes van a ser. Listo, muchísimas gracias, estimado Jorge. Nos dice, cuando hablamos de exámenes de secuenciación, ¿se refiere al GWAS? A ver, ¿a qué te refieres con GWAS? Porque por secuenciación hablamos de un tema bastante amplio. Yo estoy hablando de secuenciación en cáncer, o sea, secuenciación de siguiente generación en cáncer, para, por ejemplo, poder identificar, a ver, supongamos que quieren saber si van a tener cáncer. Tienen un familiar con cáncer de mama. Y como saben, el cáncer de mama es una enfermedad hereditaria. Y tienes una abuela que murió de cáncer y por ahí una tía que también tiene cáncer. Entonces, tienes la duda, ¿voy a tener cáncer o no voy a tener cáncer? Este es el examen de secuenciación de siguiente generación. Tú te puedes hacer el examen hoy sin tener cáncer, pero ya te va a decir si tienes o no tienes cáncer, porque te va a mostrar la mutación del gen que se llama BRCA1, que es el gen que se estudia para el cáncer de mama. Entonces te va a mostrar una mutación. Cuando te muestra la mutación, a pesar de que no lo tengas, vas a tener cáncer. No tienes hoy, pero vas a tener cáncer. El ejemplo más claro de esto es Angelina Jolie. Todos creo que sabemos quién es Angelina Jolie. Ella se hizo el examen y le salió que tenía una mutación que le decía que posiblemente puede tener el cáncer. Se extirpó las mamas. Obviamente eso es un caso extremo, puede ser una terapia preventiva, pero de esto se trata.
qué tipos de cánceres prevalecen más en el Ecuador. Bueno, yo soy del sur del Ecuador. Yo trabajo en el sur del Ecuador, en el Austro. Yo soy de Azogues, trabajo en un hospital, pero que se llama Solca Cuenca. Es la tercera ciudad más importante del Ecuador. Aquí la mayoría de cánceres que yo manejo son leucemia amiloide crónica, la 922, PML RAR y virus de papiloma humano. Esos son los virus, los cánceres que más se manejan aquí. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Jorge. Vamos a verificar por una última oportunidad si es que tenemos alguna otra pregunta adicional para las personas que estamos desde Facebook. Dicen, bueno, les mandamos fuertes saludos, Pablo Espín, Helen Bravo, a la doctora Gabriela Salgado, también nuestra coordinadora académica. Muchas gracias por estar con nosotros. Kelly Gonzaga, también la Rivers nos dice, hay que concientizar a la ciudadanía, sobre todo en detección temprana para el cáncer, y para eso estamos, justamente nos dicen por acá. Personas que nos dejan por acá nuestros comentarios. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Dice Andrea, el autocuidado siempre. Muchísimas gracias por la información. Esto ha sido, creo que, la forma con la cual estamos llegando a la parte final. Una gran presentación que le hemos compartido con un gran ponente, un gran expositor, un gran conocedor de la técnica, como es el máster Jorge Quevedo. Y qué mejor forma de poder arrancar esta primera edición de este Congreso Internacional de Oncología, Diagnóstico, Manejo y Tratamiento Médico. Muchísimas gracias, estimado Jorge. A la distancia, pues le mandamos un fuerte abrazo, que siga haciendo su vida llena de éxitos. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esas jornadas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado la charla y continúen con el evento, que está muy bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, estimado Jorge. De esta manera estamos entrando en la parte final de esta primera conferencia. Gracias a todos ustedes, amigos, por seguir presentes en la plataforma de Levens Capacitaciones. Gracias por la ponencia, nos dice por acá Ruth. Y bueno, pues para todos ustedes, amigos, precisamente por esa amplia constancia que tienen y que ustedes poseen en toda su formación académica y profesional, gracias a Levens Capacitaciones y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el Centro Universitario Azteca, nuestro aval académico válido en más de 25 países, para concursos de méritos, oposición, recategorización en el escalafón docente, cualquier actividad pública que ustedes deban de realizar, las certificaciones de Levens Capacitaciones son ellas, y precisamente para ello nuestra promoción exclusiva en este mes de noviembre, directamente para quienes se certifiquen en la promoción en esta primera edición de este Congreso de Oncología, Diagnóstico, Manejo y Tratamiento Médico, recibirán totalmente gratis nuestra segunda certificación, un obsequio a nombre de Levens Capacitaciones, una certificación por 60 horas académicas en la rama de medicina interna y urgencias, en la parte de patología y prevención, con el aval del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Para todas las personas que decidan certificarse, tienen este obsequio muy especial a nombre de Levens Capacitaciones, 160 horas académicas válidas para concursos de méritos oposición. Para todas las personas también que nos siguen, Ministerio de Salud Pública, el Gobierno del Encuentro, Juntos lo logramos, Ministerio de Salud, que se encuentra también siempre presente en los eventos de Levens Capacitaciones. Es la segunda certificación que vamos a estar entregando para todas las personas que se certifiquen con nosotros en esta edición del seminario, de este Congreso de Oncología. Van a tener acceso directamente a nuestro segundo evento avalado por el Ministerio de Salud Pública, un total de 160 horas académicas. Y recuerden siempre, porque estamos muy al pendiente y estamos muy conscientes de que a veces existe esta desconfianza, ¿será que los eventos tienen la validez o no tendrán la validez adecuada? Asegúrense siempre de ustedes contar con el respaldo total y de igual manera solicitar la debida documentación para validar que sus certificaciones son válidas por las instituciones, en este caso gracias al Ministerio de Salud Pública. Recordarles que este segundo Seminario Internacional de Medicina Interna y Urgencias, Patologías y Prevención cuenta con su aval auspicio para la realización del mismo, al cual ustedes van a acceder totalmente gratis, con el acceso al pago que ustedes realicen para la certificación de aprobación en este Congreso de Oncología. Vamos a estar arrancando en poco nuestra segunda conferencia, nos vamos a ver 18 horas con 50 minutos, ya en poco estaremos arrancando para dar paso a nuestra segunda temática en la parte de prevención del cáncer de útero. Estaremos compartiendo con la doctora Jocelyn Rosalía Martínez. Para quienes están en la retransmisión, ya van a poder encontrar la conferencia en su aula virtual, darle clic a la siguiente conferencia y seguir aprendiendo en la plataforma de Samedi y Levens Capacitaciones. Mientras tanto, nos quedamos únicamente aquí, directamente en Zoom y en el Facebook Live,
porque tenemos varias noticias muy importantes.